descubrió realmente el gobierno de Estados Unidos durante el proyecto Blue Book? ¿Eran simples ilusiones o pruebas de que no estamos solos? ¿Y si te dijera que más de 700 casos del proyecto Blue Book siguen siendo un misterio incluso hoy? ¿Qué intentaban ocultar? Ciencia y tecnología. La verdad detrás de los avances. Comencemos. Imagina que eres piloto de combate en plena Guerra Fría. El radar de tu cabina detecta algo que no debería estar ahí. Una luz brillante, moviéndose a velocidades imposibles, girando en ángulos que desafían la física. Intentas seguirlo, pero tu avión no responde con la misma agilidad. Tu instinto te dice que aquello no es un avión convencional. Y cuando aterrizas, tus superiores te ordenan silencio. Lo que viste no debe salir de esa sala de informes. Esa es la sensación que vivieron decenas de militares, pilotos y civiles durante 2 décadas, mientras Estados Unidos conducía una de las investigaciones más secretas y polémicas de su historia, el proyecto Blue Book. Oficialmente se trataba de un programa científico y militar para estudiar los objetos voladores no identificados, los famosos ovnis. Pero con el tiempo se convirtió en sinónimo de encubrimiento, manipulación y una pregunta que aún hoy no tiene respuesta. ¿Qué fue lo que realmente descubrieron? Para entender Blue Book hay que retroceder al final de la Segunda Guerra Mundial. La humanidad acababa de conocer el poder devastador de la bomba atómica y el mundo entraba en la Guerra Fría, con la paranoia nuclear y la carrera espacial en pleno ascenso. En este clima de miedo y fascinación tecnológica, comenzaron a multiplicarse los avistamientos de objetos misteriosos en los cielos. En 1947, un piloto civil llamado Kenneth Arnold reportó haber visto 9 objetos brillantes volando a velocidades increíbles cerca del monte Rainier. La prensa acuñó entonces un término que cambiaría la cultura popular para siempre: platillos voladores. A partir de ahí, el gobierno estadounidense se vio obligado a reaccionar. Primero vinieron proyectos como Shiny Grudge, intentos iniciales de recopilar informes y evaluarlos. Pero hacia 1952, la oleada de avistamientos era tan grande que hacía falta un programa más amplio y sistemático. Así nació el proyecto Blue Book, con base en la Fuerza Aérea y bajo la dirección del capitán Edward J. Ruppelt. Su misión oficial: recopilar, analizar y dar explicación a los avistamientos ovnis en territorio estadounidense. Pero lo que comenzó como una investigación científica pronto se convirtió en un campo de batalla entre la curiosidad y el secretismo. En julio de 1952, Washington vivió uno de los episodios más tensos de su historia aérea. Durante varias noches, radares civiles y militares detectaron extrañas luces sobrevolando la capital. Objetos que aceleraban, se detenían y volvían a desaparecer frente a los ojos de pilotos y controladores. Incluso la prensa llegó a publicar titulares alarmantes: "Los platillos vuelan sobre Washington". Fue tal la presión que la propia Fuerza Aérea convocó una conferencia de prensa masiva para tranquilizar a la población, explicando que todo se debía a fenómenos atmosféricos. Pero los testigos no estaban convencidos. Aquello marcó un antes y un después en la percepción pública. Si algo podía desafiar a los cazas más avanzados del ejército justo sobre la capital, ¿qué significaba eso para la seguridad nacional? Blue Book no podía ignorar casos como ese, y tampoco podía dejar pasar tragedias como la del piloto Thomas Mantell en 1948. Mantell, persiguiendo un objeto misterioso que se describía como enorme y metálico, perdió el control de su avión y se estrelló. Oficialmente se explicó como un globo meteorológico, pero muchos nunca aceptaron esa versión. ¿Cómo un piloto experimentado podía arriesgar su vida por un simple globo? El proyecto recibió miles de reportes. Algunos podían explicarse con facilidad: planetas confundidos con luces en el cielo, meteoritos, globos, aviones experimentales. Pero había un porcentaje, alrededor del 5 al 10%, que quedaba sin explicación. Y estos eran los casos que más preocupaban. Objetos que realizaban maniobras imposibles, que dejaban huellas físicas, que eran observados simultáneamente por radar y a simple vista. Uno de los episodios más intrigantes fue el de las llamadas luces de Lubbock, en Texas, en 1951. Decenas de testigos, incluidos profesores universitarios, vieron formaciones de luces azules sobrevolando la ciudad en patrones coordinados. Blue Book investigó, pero nunca dio una explicación convincente. El caso quedó en los archivos como inexplicable. Mientras tanto, la Fuerza Aérea intentaba mantener una narrativa de calma. Los informes oficiales tendían a buscar explicaciones convencionales, incluso cuando los testigos insistían en que lo visto no encajaba con nada conocido. Con el tiempo, muchos comenzaron a sospechar que la verdadera misión del proyecto no era revelar la verdad, sino ocultarla.
En los años 60 la presión pública aumentó. Los congresistas recibían cartas, los medios cubrían casos cada vez más espectaculares y la ciencia empezaba a mostrar interés. El físico J. Allen Hynek, inicialmente escéptico y consultor científico de Blue Book, terminó cambiando su postura tras analizar años de casos. Hynek acuñó términos que hoy forman parte de la cultura popular, como los encuentros cercanos. Lo que comenzó para él como un encargo burocrático terminó en una convicción. Había un fenómeno real que no podía ser ignorado. La transformación de Hynek fue uno de los momentos clave en la historia de Blue Book. Al principio se dedicaba a buscar explicaciones convencionales. Venus, estrellas, ilusiones ópticas. Pero tras revisar miles de testimonios, se dio cuenta de que había un patrón, algo que no podía descartarse con facilidad. Hynek comenzó a hablar públicamente de la posibilidad de un fenómeno desconocido, y esto lo convirtió en una figura central del debate ovni. A mediados de los años 60, los avistamientos se multiplicaban. En 1964, el caso de Lonnie Zamora, un oficial de policía en Socorro, Nuevo México, captó la atención nacional. Zamora describió haber visto un objeto ovoide, con patas de aterrizaje, y dos figuras pequeñas cerca de él. El objeto despegó emitiendo una llamarada y dejó marcas en el suelo. Este fue uno de los pocos casos que Blue Book clasificó como no explicado, incluso después de una investigación intensiva. Para muchos, fue una prueba de que algo tangible estaba ocurriendo. Pero el proyecto también generaba frustración. A menudo los testigos sentían que sus experiencias eran minimizadas o ridiculizadas. Pilotos militares eran obligados a callar, y los informes oficiales rara vez coincidían con lo que ellos habían visto. Esto alimentó la percepción de que Blue Book era más un mecanismo de control que una verdadera búsqueda científica. En 1966, tras una serie de avistamientos masivos en Michigan, el Congreso presionó al gobierno para que diera explicaciones. El resultado fue bochornoso. Hynek, bajo presión, sugirió que algunas de las luces podrían haber sido gas de pantano. La prensa ridiculizó la declaración y el público se indignó. Fue entonces cuando se decidió encargar un estudio independiente a la Universidad de Colorado, dirigido por el físico Edward Condon. El llamado Informe Condon, publicado en 1968, fue devastador para los ufólogos. Concluyó que el estudio de los ovnis no aportaba valor científico y que no había pruebas de que representaran una amenaza o un fenómeno extraordinario. Basándose en ese informe, la Fuerza Aérea cerró oficialmente el proyecto Blue Book en 1969. En total, se habían recopilado más de 12.000 informes, de los cuales unos 700 quedaron sin explicación. El cierre del proyecto no significó el fin del misterio, sino todo lo contrario. Para muchos, el informe Condon fue simplemente una manera elegante de dar carpetazo al asunto y mantener la información bajo control. ¿Cómo era posible que tras miles de testimonios y pruebas físicas, todo quedara reducido a un "no hay nada aquí"? Los documentos desclasificados años después revelaron una realidad incómoda. Dentro de Blue Book había una tensión constante entre quienes querían investigar con seriedad y quienes buscaban restar importancia a los casos. Hynek confesó que muchas veces los informes eran manipulados para dar explicaciones convencionales, aunque los datos no encajaran. Pilotos de la Fuerza Aérea declararon, ya jubilados, que se les ordenaba no hablar de lo que habían visto, y científicos independientes acusaron al gobierno de encubrimiento. El caso de los avistamientos en Malmstrom, Montana, en 1967, es un ejemplo de lo que Blue Book dejó fuera. Varios oficiales reportaron que al mismo tiempo que un objeto luminoso sobrevolaba la base, misiles nucleares quedaron inactivos de manera inexplicable. Este tipo de informes no se reflejaban en los archivos públicos de Blue Book, lo que aumentó la sospecha de que había información clasificada al más alto nivel. Blue Book se cerró oficialmente en 1969, pero las preguntas siguieron abiertas. ¿Realmente se investigó todo lo que se debía? ¿O fue una cortina de humo para ocultar los verdaderos hallazgos? Incluso hoy algunos historiadores creen que Blue Book fue solo la cara visible de programas más profundos, en los que los casos más delicados eran trasladados a niveles de seguridad superiores. Lo que sí es seguro es que el legado del proyecto fue enorme. Popularizó el tema ovni en la cultura popular, inspiró películas, libros y debates interminables, y dejó la sensación de que, aunque oficialmente no se encontró nada, siempre hubo algo que no cuadraba. Testigos como pilotos de combate, controladores aéreos y ciudadanos comunes siguen afirmando que vieron lo que vieron, y que Blue Book no contó toda la verdad.
Hynek, convertido ya en una figura casi legendaria, se dedicó el resto de su vida a investigar el fenómeno ovni de manera independiente, convencido de que había algo real detrás de todo. Hoy, más de 50 años después, el debate sigue vivo. De hecho, en los últimos años el propio Pentágono ha desclasificado vídeos y documentos que confirman la existencia de fenómenos aéreos no identificados, los llamados UAPs. Y muchos expertos señalan que es la continuación, bajo otro nombre, de lo que Blue Book comenzó en los años 50. En definitiva, el proyecto Blue Book es mucho más que un archivo polvoriento. Es la historia de cómo un gobierno intentó controlar lo inexplicable, de cómo la ciencia y la política chocaron ante un misterio que no encajaba en las categorías conocidas. Y es también un recordatorio de que por más explicaciones que intentemos dar, siempre habrá un margen de lo desconocido que nos invita a seguir buscando. Quizás algún día descubramos que eran realmente esos objetos que desafiaban las leyes de la física frente a los ojos de pilotos y científicos. Tal vez se trate de tecnología avanzada de origen humano, aún secreta en aquel entonces. O quizás, como muchos sospechan, había algo más, algo que sigue visitando nuestros cielos y que aún no estamos preparados para comprender. Lo cierto es que con Blue Book, Estados Unidos intentó dar una respuesta, pero terminó dejando aún más preguntas. Y ahora quiero preguntarte a ti, ¿crees que el proyecto Blue Book fue un intento sincero de investigar el fenómeno, o fue simplemente una tapadera para ocultar la verdad? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si este viaje por la historia secreta de los ovnis te ha parecido interesante, suscríbete al canal y comparte este video. Porque este misterio, lejos de cerrarse, sigue más vivo que nunca.